Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor así sea. Su servidor y amigo Martín Ramírez. Y bueno, pues hoy es miércoles 8 de abril del 2020. Nos encontramos prácticamente a la mitad de la Semana Mayor dentro del año litúrgico de la Iglesia Católica. Para nosotros pues es muy importante esta semana y ya casi en vísperas de comenzar lo que llamamos pues el Triduo Pascual. Así que enhorabuena para todos y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de Sagrada Escritura a través del internet. No sin antes ponernos en oración, vamos a orar. Yo les pido en este momento que en ese espíritu de recogimiento y de paz, de sosiego, nos entreguemos al Señor en la oración. Hoy vamos a hacer una oración muy especial y espero le prestemos la atención debida. Decimos pues todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración se titula así: Oración contra el coronavirus. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos al contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén. Pues esa fue nuestra oración del día de hoy. Espero le prestemos la debida atención y la hagamos constantemente ahora que estamos en medio de esta pues así llamada pandemia. Bien, miren, lo que tengo aquí en mis manos no es otra cosa sino que la Biblia, a la que nosotros cariñosamente le llamamos Palabra de Dios. Y sin más, lo es Palabra de Dios. Yo en algún momento dado le llamé un pensamiento de amor hecho libro. Y es que en efecto, aquel que es bondad y misericordia ha querido quedarse con nosotros a través de su santa palabra, y no por mérito alguno, sino por puro amor. Por eso el apóstol Juan, en uno de sus escritos, dice: Dios es amor. Pero esta Biblia, a nosotros nos ha llegado el día de hoy ya de una manera muy estructurada, muy estructurada. Y esto pues ha sido un proceso largo. Yo les he dicho que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, como quieras llamarle, en sus inicios no venía así, sino que fue escrita en papiro, en pergamino, y pues de alguna manera carecía de títulos. En el caso de los libros, carecía de capítulos y de versículos. Esto prácticamente se hace actualmente. Estaríamos hablando por allá del siglo XII, siglo XIII después de Cristo, cuando se le empieza a poner los capítulos y los versículos a lo que hoy llamamos pues Biblia. ¿Y por qué se hizo esto?
Bueno, por practicidad sobre todo. Había un deseo de conocer tanto la Sagrada Escritura que bueno, pues hubo necesidad de irla como subdividiendo, ¿no? Para que se pudiera entender. Yo voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Es como si queremos comer un melón, una papaya, una sandía, así sola no puedo. Entonces, ¿qué hay que hacer con ella? Bueno, pues hay que picarla y de esa manera yo la pueda digerir mejor. Así sucedió con la palabra de Dios. Hubo la necesidad de los libros, hacerlos a través de versículos, para que nosotros podamos digerir mejor la palabra de Dios. Así que cada libro de la Biblia está estructurado, puede ser en 2 partes, 3 partes, 4 partes, según la edición bíblica que tengamos y según el exégeta, pues prácticamente va a estructurar el libro, puede ser en 3, 4, 5 o las partes que él considere necesarias. Pero repito, esto fue un proceso largo, de tal manera que la Biblia que tú tienes en tu casa, pues ya es una Biblia moderna, diríamos nosotros, ¿no? Incluso con unos comentarios excelentísimos por parte de los mismos especialistas. Pues bien, la Biblia, la palabra de Dios está dividida en 2 grandes bloques, ¿sí? 2 grandes partes que voy a mostrarles aquí para que quede más claro. La parte más abultada pues se llama Antiguo Testamento y la parte más delgada es el Nuevo Testamento. Para los que no están familiarizados con algunos términos bíblicos, la palabra testamento significa alianza. Por lo tanto, si yo digo Antiguo Testamento, estoy diciendo Antigua Alianza. Y si digo Nuevo Testamento, estoy hablando de una nueva alianza. Ahora, yendo de lo general a lo particular, el Antiguo y el Nuevo Testamento tiene un total de números, porque ya dijimos en la clase anterior que la Biblia, aunque tú ves aquí un solo libro, aquí hay muchos libros. Por eso decíamos que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. Entonces la Biblia tiene un total de 73 libros divididos en 2 partes. Los primeros 46 libros componen lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Repito, son 46 libros del Antiguo Testamento, esto para el canon cristiano, que quede claro. El Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Entonces la suma de 27 más 46 nos da 73 libros. Pero este Antiguo y este Nuevo Testamento se subdivide en bloques. Para el Antiguo Testamento tenemos 4 bloques. Para el Nuevo Testamento tenemos también 4 bloques. Primer bloque del Antiguo Testamento se llama Pentateuco. Segundo bloque se llaman libros históricos. Tercer bloque, libros proféticos. Cuarto bloque, libros sapienciales. ¿Cómo se divide el Nuevo Testamento? En 4 bloques también. Primer bloque, Evangelios. Segundo bloque, un solo libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Tercer bloque, un grupo de cartas o epístolas, como se le llamaba antiguamente. Y cuarto bloque, un libro profético, uno solo, que se llama el libro del Apocalipsis. Este es un libro que ha sido malinterpretado, incluso el día de hoy, porque pues se habla mucho de este libro, pero no en el sentido que es. Bueno, entonces, repito, para el Antiguo Testamento, 4 bloques. Para el Nuevo Testamento, 4 bloques. De los 4 bloques del Nuevo Testamento hay uno que me interesa, que es el que vamos a tocar el día de hoy. Es el bloque de las cartas. Nosotros tenemos cartas. ¿Cuántas cartas tenemos? Aproximadamente tenemos 20 cartas, 21 cartas, lo checamos más adelante. De esas 21 cartas, 13 cartas son de Pablo.
o al menos se le atribuyen al apóstol San Pablo. 13 cartas. Entonces fíjense nada más, de los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, casi el 50% es obra de San Pablo. Y estas 13 cartas de San Pablo se dividen en 3 bloques o 3 apartados. ¿Cuáles son estos? Primer bloque de las cartas de Pablo son las llamadas cartas mayores o cartas soteriológicas. Y luego tenemos las llamadas cartas de la cautividad. Son cartas que Pablo escribió cuando estuvo en la cárcel, particularmente en Roma. Y luego tenemos las llamadas cartas pastorales, en las que se incluyen también las cartas escatológicas. Bueno, pues de esas 13 cartas que se le atribuyen a Pablo, hoy vamos a abocarnos a 3 cartas. ¿Cuáles son estas? Las llamadas cartas eclesiológicas o cartas pastorales. Este término de pastorales es reciente, del siglo XVIII después de Cristo, es como se les empieza a llamar a estas cartas, porque encuentran en ellas que van dirigidas como a pastores. Propiamente estaríamos hablando de uno que se llama Timoteo y otro que se llama Tito. De ahí pues ese término como de pastores, porque van a pastorear una iglesia. Bueno, pues esas son las cartas que vamos a estudiar el día de hoy, las llamadas cartas pastorales o cartas eclesiológicas. ¿Cuáles son? 1. Primera carta a Timoteo. 2. Segunda carta a Timoteo. 3. La carta a Tito. Esas son las cartas que vamos a estudiar. 1 y 2 de Timoteo y la carta a Tito. Son cartas pues muy importantes dentro del cristianismo primitivo porque nos reflejan una realidad por la que está atravesando o están atravesando aquellas primitivas iglesias. Pero antes de entrar en materia, para mí es muy importante que tengamos a la mano nuestro manual. ¿Cuál es el manual que vamos a estar consultando? Es este que yo tengo aquí y que ustedes también tienen por ahí ya. San Pablo 4, cartas a tesalonicenses y las cartas pastorales. Este es un manual que elaboró el presbítero licenciado Eduardo Michel Flores, y que bueno, en este manual hay 2 puntos que a mí me interesan mucho que nosotros podamos comprender. ¿Por qué digo esto? Miren, nosotros para poder entender a un escritor es muy importante comprender a ese personaje, o sea, qué lo está influenciando a escribir. En ese sentido, nosotros necesitamos conocer, en este caso, a San Pablo, o sea, qué lo motivó, qué lo llevó, porque definitivamente para aquellos que estudiamos a profundidad vida y obra de San Pablo, nos llama la atención ese cambio tan radical en él. Por eso en la página número 7, el inciso C y D para mí es muy importante porque nos da la clave para poder entender el amor de San Pablo hacia la doctrina cristiana. Así que voy a leer rápidamente estos 2 párrafitos para poder comprender a lo que voy. Dice aquí: el suceso de San Pablo en el camino de Damasco. En el camino a Damasco, San Pablo, miembro activísimo del Sanedrín, hizo la experiencia de un encuentro muy misterioso, narrado 3 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto fue un encuentro, más que una visión o una aparición. Y aunque este evento permanece misterioso, fue decisivo en la vida de Pablo, ya que a partir de ese momento no fue más el perseguidor de los cristianos, sino un cristiano y apóstol directamente.
O sea, lo que está diciendo aquí es algo muy interesante. No fue una visión, una aparición, lo que está diciendo aquí el manual. O sea, fue una experiencia. Una experiencia que en lo particular a Pablo lo transformó, lo cambió. De tal manera que va a dejar de ser un perseguidor para convertirse en un perseguido. Segundo párrafo. El acontecimiento rumbo a Damasco constituye un capítulo de suyo nuevo y radicalmente diferente en la vida de Pablo, porque es el encuentro con el resucitado. A partir de aquel momento, Pablo reflexionará, profundizará y desarrollará una teología particularmente cristocéntrica, que le servirá para darle sentido auténtico a las expectativas y convicciones que profesaba cuando abrazaba el judaísmo. Repito, a partir de esa experiencia, Pablo reflexionará, profundizará y desarrollará una teología particularmente cristocéntrica. Aquí está la clave para poder entender la literatura paulina. Prácticamente quedó prendado, enamorado de Cristo. Por eso en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dijo San Pablo, y esta carta que estoy citando es de puño y letra de Pablo. De algunas otras podríamos tener algunas dudas, pero de esta no, de Gálatas no. Gálatas está fechada por allá en el 54 después de Cristo. Y en esa carta, en el capítulo 2, versículo 20, dijo San Pablo, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Fíjense nada más, esto que yo acabo de decirles, está ahí en Gálatas 2.20, sin lugar a dudas, debió de haberlo escrito alguien que estaba totalmente convencidísimo de quién es Cristo. De tal manera que Pablo, a partir de aquel momento, su vida cambió. Y va a defender a capa y espada, como decimos, lo que es el cristianismo. Podríamos decir incluso que si no fuera por Pablo, yo no sé dónde estaría el cristianismo el día de hoy. Pero entonces, que quede claro, para poder entender la literatura paulina, es decir, las cartas de Pablo, primero tengo que entender al personaje. Y hasta ahorita nos ha quedado claro que este personaje es alguien que tuvo una experiencia, alguien que conoce perfectamente bien a Cristo, alguien que conoce perfectamente bien el proyecto de Cristo, alguien que hace el proyecto de Cristo suyo y por lo tanto lo va a exponer y lo va a defender contra cualquier error, de tal manera que ese cristianismo permanezca sano, puro, íntegro. Entendido esto, vamos entonces ahora sí a las cartas pastorales. Para entrar en materia, me voy a apoyar en la Biblia de América, esta que tengo aquí, y voy a leer lo que sería el contexto histórico que nos propone aquí esta edición bíblica para entender el contenido de las cartas. Es decir, ¿cuál es el problema? Porque yo les he dicho que cualquier libro de la Biblia, no es un escrito al azar, no es un escrito espontáneo, no. Es un escrito que nace de una realidad.
Lo que yo voy a leer aquí no son fantasías, es una realidad concreta. Por lo tanto, para mí es muy importante contextualizar lo que voy a leer. Así que aquí dice, problemática y doctrina común de las tres cartas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Que las tres cartas tienen un mismo trasfondo histórico problemático. ¿Cuáles son? Primer problema. Las falsas enseñanzas predicadas por algunos doctores. Repito, primer problema. Las falsas enseñanzas predicadas por algunos doctores. El término doctores aquí hace referencia a algunos fariseos que de algún modo se adhirieron al cristianismo, pero les está costando mucho trabajo entender el cristianismo como tal y siguen insistiendo en la llamada ley mosaica. Entonces esto los hace como incómodos y de alguna manera pues están tratando de persuadir a aquellos cristianos que ya están viviendo un cristianismo bueno, podríamos decirlo. Segundo problema. El conformismo y la falta de entusiasmo a la hora de vivir la fe. Repito este segundo problema. El conformismo y la falta de entusiasmo a la hora de vivir la fe. Es decir, lo que se conoce como un enfriamiento. Podríamos decir que aquel cristianismo primitivo iba de más a menos. Nada nuevo para nosotros, pero era un cristianismo que ya no tenía los mismos ímpetus. En una línea de tiempo, yo les he dicho que mentalmente imaginemos la línea de tiempo año 30, 33, que es cuando más o menos se dan esos acontecimientos, pasión, muerte y resurrección de Cristo, año 33. Y luego nos vamos en la línea de tiempo y llegamos al año 40, al año 50. Bueno, pues la fe en Cristo como Mesías está muy fuerte. Pero pasa el año 60, pasa el año 70, pasa el año 80, pasa el año 90 y estas comunidades cristianas van de más a menos. Eso es lo que nos reflejan estas cartas. Entonces estamos como en una especie de cristianismo light. Ese sería el segundo problema. Tercer problema. Dice, la necesidad de buenos responsables que dirijan convenientemente las comunidades. Repito, la necesidad de buenos responsables que dirijan convenientemente las comunidades. Bien, definitivamente, como antes hasta el día de hoy, la iglesia que somos todos, necesita de grandes líderes religiosos que sepan pastorear al pueblo, que lo guíen por el camino correcto. Así pues, en su momento, Pablo ve la necesidad de generar esos buenos pastores, porque de no ser así, el pueblo, la comunidad, se podría desviar, o en el peor de los casos, se podría contaminar de falsas ideologías que ya se venían presentando, ¿no? Yo les he dicho que el cristianismo sufrió una serie de avatares, de dificultades, y no precisamente de una persecución, diríamos, militarizada, sino también ideológica. Por eso es que a partir del siglo II, después de Cristo, vamos a encontrarnos con una serie de herejías, incluso hasta el día de hoy.
Bueno, pues ese es el contexto histórico que nos sirven para las tres cartas, la primera y la segunda de Timoteo y la carta a Tito. Ahora bien, estas cartas que vamos a estudiar, sobre todo, son cartas particulares, son cartas que van dirigidas a personas concretas. No es como carta de Pablo a los romanos, carta de Pablo a los corintios, carta de Pablo a los gálatas, etcétera. No, esas cartas van dirigidas a una comunidad. Corinto, Gálatas, Éfeso, en fin. Aquí no, son cartas particulares. Se habla de Timoteo y se habla de Tito. Hay otra carta particular que es la carta a Filemón. Esas son cartas particulares. Bueno, en estas cartas particulares lo que se busca sobre todo y en primer lugar es exhortar al destinatario a que reavive su fe. Ese es el primer punto que va a tratar aquí Pablo. Reavivar la fe de su destinatario. En este caso, ¿de quién? De Timoteo. Y en segundo caso, de Tito. Primer punto es reafirmarle a él la fe, o sea, revitalizarlo. Después, que éste a su vez fortalezca a las comunidades que tiene a su cargo. Por ejemplo, Timoteo. Timoteo se encuentra en Éfeso. Para nosotros como estudiantes de Biblia sería muy importante investigar la ciudad de Éfeso en los tiempos de Pablo. ¿Cómo era? ¿Cómo era la ciudad? Y efectivamente era una ciudad cosmopolita, tiene un puerto, tiene una serie de cultos esotéricos, mistéricos, etc. Entonces estamos ante una ciudad que representa un gran problema para Timoteo. Por eso San Pablo, su primer punto va a ser reforzar la fe, en este caso de Timoteo. Y este tiene que exhortar a las comunidades, pero a las comunidades les va a exhortar a través de los presbíteros o los encargados. No se imaginen ustedes que Timoteo estaba solito para todo Éfeso. No. O sea, Timoteo es el líder. Diríamos, en este sentido, en esta interpretación actual, Timoteo sería como el obispo de una región. En la actualidad nosotros sabemos que un obispo está a cargo de una diócesis y este obispo tiene a su cargo, pues sí, toda la grey de esa diócesis, pero hay un presbiterio, hay un grupo de sacerdotes que conforman esa diócesis y el obispo es el líder de esa diócesis. Vamos, en ese sentido, en ese orden de ideas es Timoteo. Timoteo es el líder de esa región de Éfeso, pero él solo no puede gobernar Éfeso, necesita líderes, necesita presbíteros, necesita colaboradores. Lo mismo Timoteo, es el mismo caso. Entonces, el segundo objetivo que pretende Pablo al escribir estas cartas es que estos fortalezcan a las comunidades y que estas comunidades sepan perfectamente cómo salir adelante ante la serie de problemas que se les están presentando sobre todo. Bien, entonces, de manera así un poquito rápida, iré viendo algunos puntos de las cartas. Recordemos que las cartas ya las estudiamos, pero solo estoy tratando de recordar un poquito lo que vimos para reforzarlo, refrescarlo y así poder entrar al siguiente bloque de cartas que vamos a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos entonces a buscar la carta, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta es la primera carta que vamos a buscar para nuestro estudio. Bien, pues vamos entonces, como lo decíamos, a estudiar estas cartas pastorales. Y me encuentro ya en la primera carta a Timoteo. Después del saludo, vamos a ubicar precisamente
lo que yo les venía diciendo, la recomendación que Pablo hace de manera directa a Timoteo. Capítulo 1, versículos del 18 al 20, dice: Esta es la recomendación que te hago, Timoteo, hijo mío, conforme a las palabras proféticas que fueron pronunciadas sobre ti, con los ojos puestos en ellas, participa en este hermoso combate, conservando la fe y la buena conciencia. Fíjense cómo en primer lugar la exhortación va hacia Timoteo. Pablo está tratando de que Timoteo reconozca en primer lugar que él es el encargado, él es el responsable y que tiene que avivar su fe. Sobre todo, recordar pues que ya se había profetizado sobre él, esas virtudes que él debe de ir de alguna manera pues desempeñando. Tenemos aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, San Pablo le dice: y tú, hijo mío, hazte fuerte con la gracia de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que a su vez sean aptos para enseñar a otros. Soporta los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Nadie que entra a formar parte del ejército se enreda en los asuntos civiles, si quiere tener contento al que lo hizo entrar en el ejército. Por lo mismo, el atleta no recibirá la corona si no corre conforme al reglamento establecido. El campesino que se fatiga es el primero que debe participar del fruto de su trabajo. Piensa en lo que te digo. El Señor hará que lo comprendas plenamente. Si ustedes se fijan en estos dos textos que yo acabo de citar, pues Pablo está tratando de fortalecer la fe de Timoteo, para que precisamente él a su vez pueda fortalecer a los responsables de las comunidades. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del personaje Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Miren, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, versículo 1 y siguientes, aquí está, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1. Llegó a Derbe. ¿Quién llegó a Derbe? Pablo. Y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, de madre judía, convertida al cristianismo y de padre griego. Timoteo era muy estimado entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo decidió llevarlo consigo. En este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1, es el primer momento que encontramos nosotros a este personaje llamado Timoteo. Pero si ustedes prestaron atención, se habla de que es un cristiano convertido sobre todo por sus familiares. Pero parece ser que este Timoteo era muy estimado en la comunidad en la que él vivía. Entonces parece ser que esas virtudes le favorecieron para que Pablo se fijara en él. Y a partir de ahí acompañará a Pablo de manera incansable en sus viajes. Y Pablo lo adoptará como su hijo espiritual. Entonces estamos hablando del mismo Timoteo que está en la primera y segunda carta. Ahora bien, la segunda carta a Timoteo nos da algunos datos referentes a sobre todo cómo era. En la segunda carta a Timoteo,
en la segunda carta, dice la primera carta a Timoteo, primera Timoteo capítulo 4, versículo 11 y 12. Repito, para que no se confundan. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice así: predica y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por tu juventud. Por tu parte, trata de ser un modelo para los creyentes, por tu palabra, por tu conducta, por tu amor, por tu fe y por tu pureza. Si prestamos atención, dice San Pablo que nadie lo menosprecie por su juventud. Esto nos hace suponer que entonces Timoteo era un joven, no más de 25 años diríamos nosotros, y es un joven que tiene que lidiar con presbíteros, en este caso, incluso de 40 años podríamos decirlo, y esto podría presentar un riesgo en la personalidad de Timoteo. Podría sentirse cohibido, esa sería la palabra, podría sentirse a lo mejor temeroso, y es por eso que Pablo lo primero que quiere es fortalecer la fe de Timoteo. Por eso le dice que tu juventud no sea causa, o sea, tú eres el responsable, tú eres el encargado, y pues tú tienes que enfrentarte incluso a personas que tienen más años. De eso se trata aquí. Bueno, volviendo a la primera carta de Timoteo, nos encontramos en el capítulo 1, versículos del 3 al 7, uno de los principales problemas a los que se tenían que enfrentar, no nada más Pablo, todas las comunidades cristianas primitivas. Dice aquí: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso, para advertir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni pusieran atención a fábulas y genealogías interminables, más aptas para promover discusiones que para realizar los proyectos de Dios mediante la fe. Si ustedes prestaron atención, aquí hay un primer problema. ¿Cuál es ese? Los falsos maestros que ya están haciendo mella en el trabajo de Pablo. Yo creo que esto es entendible. Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a pensar, no sé, en tu empresa, por ejemplo, donde tú trabajas, tanto tiempo que llevas en un proyecto y este proyecto está saliendo bien, pero luego vienen otras personas y todo lo que tú habías aventajado se viene para abajo en un 2x3. Eso definitivamente va a causar en ti un disgusto, un enfado. Pues eso es lo mismo que está pasando con Pablo. Pablo advierte a Timoteo que esté en guardia. ¿Por qué? Porque estas personas están engañando a la comunidad cristiana y le están ofreciendo una salvación, por así decirlo, de manera tendenciada, de manera egoísta. Más adelante el Evangelio de Marcos nos hablará de los falsos maestros, que son lobos vestidos con piel de oveja. Así nos los va a presentar incluso Mateo. Bueno, pues es de lo que nos está hablando Pablo. Son personas que lo único que están haciendo es engañar a las personas, y esto lleva consigo pues que la iglesia se empiece a dividir, o que la iglesia empiece a entrar en una etapa de conformismo, de indiferencia, etcétera. Y por eso es que Pablo está advirtiendo. Me brinco a la segunda carta de Timoteo,
En la segunda carta dice capítulo 2, versículo 14 y siguientes. Estoy brincando de la primera a la segunda. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y siguientes. Dice: recuerda estas cosas y ordena en nombre de Dios que nadie se enrede en vanas discusiones que no sirven para nada, sino es para ruina de los que escuchan. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre de probada virtud, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel intérprete del Evangelio de la verdad. Evita las discusiones inútiles que llevan a una impiedad cada vez mayor. Las palabras de esta gente carcomen como gangrena. Repito, fíjense, las palabras de esta gente carcomen como gangrena. Vean la analogía que hace Pablo en este texto que yo acabo de leerles, que definitivamente estos falsos maestros están confundiendo a aquellos cristianos, pues que ya de algún modo habían entendido el mensaje y trataban o se esforzaban por seguir ese mismo mensaje, pero estos llegan y empiezan como a confundirlo. Entonces ahí está el primer problema del que hablábamos, los falsos maestros. Segundo problema, decíamos que urge la necesidad de buscar verdaderos líderes, responsables sobre todo, para llevar a cabo la iglesia. Esto lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Es doctrina segura de quien desea el episcopado, anhela una notable función. Pero es necesario que el obispo sea un hombre sin falta, casado solamente una vez, sobrio, prudente, cortés, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, ni violento, sino clemente, pacífico, desprendido, que sepa gobernar bien su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y sentido común. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido. No suceda que dejándose llevar del orgullo, venga a caer en la misma condenación que el diablo. Es necesario además que goce de buena fama ante los de fuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. Bien, en este texto que acabo de leerles, pues está el segundo problema: buscar verdaderos responsables, aquellos que quieran de alguna manera guiar al pueblo de Dios. Y aquí la palabra que se utiliza es obispos. La palabra obispo y la palabra presbítero. Ahora me voy a brincar a la carta a Tito. Me voy a la carta a Tito. Aquí está. Capítulo 1 de la carta a Tito. Acuérdense que el contexto histórico que leí sirve para las tres cartas. Entonces ahora me encuentro en la carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 hasta el 8. San Pablo le dice a Tito ahora: te he dejado en Creta para que termines de organizarlo todo y establezcas presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di, que sean irreprochables, que se hayan casado una sola vez, que sus hijos sean creyentes y no les pueda acusar de mala conducta o de rebeldes. Es preciso que el obispo sea irreprochable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea soberbio, ni de mal genio, ni dado al vino, ni violento, ni codicioso, sino hospitalario,
amigo del bien, prudente, justo, piadoso, dueño de sí mismo, firmemente adherido a la palabra, tal y como ha sido enseñada, para que sea capaz de exhortar según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. Bien, la palabra obispo y la palabra presbítero se usan de manera invariable en este contexto histórico en el que yo me encuentro, que estaríamos por allá en el 80 después de Cristo más o menos. No se tenía la diferencia que hoy se tiene. Hoy sabemos perfectamente bien quién es un obispo y cuál es su área, por así decirlo. Sabemos quién es el presbítero. Entonces hoy está muy bien determinado, pero no así en los primeros años de la iglesia primitiva. Entonces el término obispo y presbítero se usaba de manera invariable, ¿no? O sea, se utilizaba tanto para uno como para el otro. Sin embargo, sí hay una diferencia en cuanto a los diáconos. Dice en la primera Timoteo capítulo 3, versículos del 8 y siguientes, dice San Pablo: asimismo, que los diáconos, estoy en la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 8, asimismo que los diáconos sean dignos hombres de una sola palabra, que no abusen del vino, que eviten las ganancias y conserven el misterio de la fe con una conciencia limpia, que sean primero probados y luego, si resultan irreprochables, ejerzan el ministerio del diaconado. Bueno, pues aquí estamos hablando de aquellos que se encargaban sobre todo de la cuestión económica, serían los tesoreros en este caso, y también se les hace recomendaciones que no sean sobre todo ávaros o quieran de alguna manera utilizar el dinero que no les corresponde. Bueno, ese es el segundo problema que trata Pablo en estas tres cartas. Buscar sobre todo responsables fieles a la palabra que se les ha encomendado y que en su momento también la tengan que defender, porque ya les he dicho más de una vez que las herejías se hicieron presentes casi desde el mismo momento en que Cristo resucita. Tenemos presencia de herejías. El otro problema al que nos vamos a encontrar es que las comunidades cristianas empiezan a ir de mayor a menor. Es decir, empieza una especie como de enfriamiento espiritual. Y eso lo vamos a encontrar nosotros en la primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículos del 5, del 12 en adelante. Sí, aquí está, dice: Esto es lo que debes enseñar y aconsejar. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las adunables palabras de nuestro Señor Jesucristo o a las enseñanzas de la religión, es que está cegado por el orgullo y es un ignorante que sufre la enfermedad de promover discusiones y polémicas. De aquí surgen las envidias, los pleitos, los insultos, las suspicacias. De aquí las discusiones interminables de hombres corrompidos y sin escrúpulos que se aprovechan de la religión. Y ciertamente la religión es de gran provecho cuando uno se contenta con lo necesario, pues nada hemos traído al mundo y nada podremos llevarnos de él. Debemos contentarnos con tener alimento y vestido. Los que quieren enriquecerse caen en trampas y tentaciones y se dejan dominar por una gran cantidad de locos y dañinos apetitos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Entonces, este es otro problema que estamos viendo ya en las comunidades cristianas, sobre todo el orgullo, el deseo de poder, la avaricia,
es otro conflicto que ya se está presentando en aquellas comunidades. Me brinco ahora al versículo 11. Pero tú, hombre de Dios, evita todo esto. Practica la justicia, la religión, la fe, el amor, la paciencia y la bondad. Mantente firme en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna para la cual has sido llamado y de la cual has hecho solemne profesión ante muchos testigos. Te ordeno en presencia de Dios, que da la vida a todas las cosas, y ante Jesucristo, que dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilatos, que observes lo mandado sin mancha ni culpa hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y me brinco al versículo 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean soberbios, ni pongan su esperanza en algo tan inseguro como las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todos los bienes en abundancia para que los disfrutemos. Recomiéndales que hagan el bien, que se enriquezcan con buenas obras, que sean generosos y que compartan sus bienes con los demás. Así irán acumulando para el futuro un valioso tesoro, gracias al cual podrán obtener la vida verdadera. Esta es la recomendación prácticamente que Timoteo tiene que hacerles a las comunidades cristianas, y sobre todo pues a los que tienen más, porque lo hemos dicho más de una vez, que una característica del cristiano, sin lugar a dudas, pues es la caridad, es el desprendimiento. Me brinco a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y en esta segunda carta dice San Pablo en el capítulo número 3, versículo 1 y siguientes: debes saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión, insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente. Me brinco al versículo 10 y siguientes. Tú, en cambio, has seguido atentamente mi enseñanza, mi conducta, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y pruebas, como las que tuve que soportar en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuántas persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Todos los que quieran llevar una vida digna de Jesucristo sufrirán persecuciones, pero los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose ellos mismos. Tú, por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste, sabiendo de quiénes lo has aprendido y que desde la infancia conoces las sagradas escrituras, que te enseñarán el camino de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para persuadir, para corregir, para educar en la rectitud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Hasta ahí el capítulo 3. Bien, pues entonces, si ustedes se están fijando, ya nos hemos dado cuenta de esos problemas que enfrentaban estas comunidades. Por un lado, pues la presencia de falsos maestros; por otro lado, ese enfriamiento dentro de la fe que da cabida pues a toda una serie de delitos y pecados, como lo menciona Pablo. Me brinco a la carta a Tito y me voy al capítulo número 3 de la carta a Tito.
Dice, recuerda a todos que respeten plenamente las autoridades que gobiernan, que les obedezcan y estén dispuestos a hacer el bien, que no calumnien a nadie, que sean pacíficos, amables y siempre bondadosos con todo el mundo. Porque también nosotros fuimos en otro tiempo irreflexivos, rebeldes, descarriados, esclavos de toda clase de malas inclinaciones, llenos de maldad y de envidia. Éramos despreciados y nos odiábamos unos a otros. Pero ahora se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Salvador. De este modo, salvados por su gracia, Dios nos hace herederos conforme a la esperanza que hemos de heredar, la vida eterna. Y en el versículo 8 y siguientes, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8 y siguientes, dice, esta doctrina es segura, y quiero que afirmes rotundamente estas cosas para quienes han creído en Dios, se dediquen seriamente a la práctica del bien. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Evita las discusiones estúpidas y las leyendas sobre los antepasados, así como las contiendas y polémicas acerca de la ley, pues son inútiles y no conducen a nada. Al que fomenta divisiones en la iglesia, repréndelo hasta 2 veces y luego apártate de él. Pues ya ves que se trata de un hombre pervertido y pecador que ha pronunciado su propia sentencia. Y ya nos viene al final la despedida que hace Pablo, en este caso a Tito. Bien, pues solamente quiero recapitular lo que he tratado de presentarles en esta clase. Estas 3 cartas, las llamadas cartas pastorales, 1 y 2 de Timoteo y la de Tito, tienen un mismo fondo histórico. ¿Cuál es? La presencia de falsos maestros, falsos evangelizadores, podríamos decir. Segundo, la falta de verdaderos líderes religiosos. Por eso San Pablo insiste que quien de alguna manera pretende ser obispo o presbítero tiene que tener ciertas cualidades para que pueda guiar al pueblo de Dios. Y una de las cualidades, pues que tiene que saber gobernar su propia casa para que así pueda gobernar la casa de Dios. El tercer problema que se presenta en las cartas pastorales, pues es un enfriamiento espiritual. Estos cristianos, entre más se alejan de Cristo, pues entonces pierden el sentido del cristianismo, es decir, que están llamados a la caridad, que están llamados a la misericordia, que están llamados a compartir, y una vez perdidos esos atributos, pues únicamente se dedican a vivir la vida como ellos creen que es correcto. Y esto, pues naturalmente lo tiene que reprender tanto Timoteo como Tito. Estas pues fueron las 3 cartas pastorales. Espero que hayan sido comprendidas. De todas maneras, yo les he dicho oportunamente que me hagan saber sus dudas, sus comentarios a través del chat o, mejor aún, en el mismo canal de YouTube donde ustedes ya se inscribieron. Ahí ustedes pueden dejarme un comentario y yo también podría estarles contestando a través del mismo. Bueno, pues sin más, les agradezco el favor de su atención. No me despido, sino hasta luego. La próxima clase que vamos a tener va a ser de introducción a la Biblia. Hay que estar muy pendientes de ello para que ustedes pues sigan su estudio de Sagrada Escritura. También quiero aprovechar, si a ustedes les parece bien, una clase o que yo grabe
otra o otras, si es posible, yo lo haría con mucho gusto para que ustedes pues no pierdan su estudio de Sagrada Escritura. Ahorita hemos visto las cartas de Pablo, las cartas pastorales. La próxima sesión vamos a ver las cartas escatológicas. ¿Cuáles son las que vamos a ver? 1 y 2 de la carta a los tesalonicenses. Esas son las dos cartas que vamos a estudiar próximamente. Y también vamos a continuar con Introducción a la Biblia. Pero si ustedes consideran que se pueden tomar más clases, yo con gusto las grabo para que ustedes las puedan ver y así no nos atrasemos. Porque bueno, primeramente Dios, que esto termine pronto y si se prolonga, pues por lo menos seguir en formación. Les agradezco nuevamente pues el favor de su atención. Se despide su servidor y amigo y nos vemos en la próxima clase.